Saludos nuevamente aquí a una entrega más de Migraceta con Néstor Saldívar, donde estaremos con ustedes conectándolo con información, dando nuestra opinión y llevando los comentarios de manera que ustedes puedan saber las cosas que necesitan a nivel migratorio. Hoy tendremos una entrevista fabulosa, una abogada licenciada de la Florida. Su nombre es Carla Moncada, ella es especialista en procesos especiales de inmigración. Ustedes están acostumbrados a que le hablen mucho de los procesos familiares, de los procesos basados en el empleo, pero no, ella viene a hablarnos de ciertos alivios migratorios que nadie habla, pero que están ahí y que pueden servir para jóvenes menores de 21 años, pero también para cualquier persona que haya entrado por la frontera, que esté ilegal en Estados Unidos. Y ustedes escucharán, cuando estemos con la entrevista, porque ella es especialista en estos temas, hablando y abordando las posibilidades. Además, tendremos también a Ingrid Quintero, quien es gerente de Beat the Bar, y ella estará comentándonos sobre una plataforma que están liderando ellos de cómo se puede atraer a personas que son abogados internacionales, abogados foráneos, para que puedan venir a los Estados Unidos, sí, y obtener la licencia como abogado en una de las barras de este país, sin necesidad siquiera de hacer la carrera de nuevo o estudiar una maestría o hacer alguna preparación adicional. Sobre todo esto y mucho más, ustedes estarán viendo, escuchando en esta emisora a través de este espacio, que ya es costumbre, Migraceta con Néstor Saldívar. No le cambien, que volvemos en breve. Muy buenas tardes, amables televidentes y radio oyentes que pueden sintonizar Z101 a través del dial 101.1.3.5 FM en toda la República Dominicana y además a través de YouTube, los canales digitales, la web. Bueno, Z101 llega a todas partes gracias a la magia de la tecnología. Estamos con una nueva entrega de Migraceta con Néstor Saldívar y bueno, como ya hemos anunciado, está aquí con nosotros la abogada Carla Moncada. Carla Moncada es una especialista en temas de inmigración, se dedica a eso como abogada licenciada en los Estados Unidos y bueno, su voz de experta hoy nutrirá de información, educación, información y educación sobre ciertos procesos que mucha gente pues no conoce, no habla de ellos porque no conoce, pero están disponibles y mucha gente, oigan bien lo que estoy diciendo, mucha gente que pudiera estar en un estatus o fuera más bien de un estatus legal en los Estados Unidos, pudiera aprovechar esto. Bienvenida, querida abogada Carla Moncada, a Migraceta. Hola, un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio, me siento honrada por esta invitación y gracias de verdad por haberme invitado y bueno, hoy estamos aquí para servirles, para transmitir conocimiento, información a la comunidad. Un abrazo desde acá para todos ustedes. Bueno, pues ahí está. Cuéntanos un poco sobre ti, querida Carla. ¿De dónde eres? ¿Cómo entraste en el derecho? ¿Cómo fue el proceso de tú entrar para convertirte en abogada licenciada en este país? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo soy Carla con K y soy hondureña. Yo nací en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, y precisamente les voy a ser honesta, desde muy pequeña supe que yo quería ser abogada. Así que en el año 2004, si no me equivoco, hace poco, me gradué como abogada en Honduras. Y posteriormente, pues, obviamente emigré a este país, vine a Estados Unidos por el trabajo de mi esposo. Y así fue como me mudé a este país y decidí volver a hacerlo. Entonces, cuando estaba acá, supe de que habían programas especiales para abogados internacionales, como en mi caso, una persona que tiene una licencia como abogado en otro país, como sin duda habrá muchos abogados en República Dominicana que nos escuchan. Esto es una situación posible. Yo quería ejercer derecho también acá, pero lo quería hacer en el estado de la Florida, que es donde yo vivo.
Entonces estudié lo que Ujú. es un doctorado en leyes, que en inglés le llamamos un Juris Doctor. Después de que tú estudias ese doctorado, tú tomas un examen especial, que es la barra de la Florida, en mi caso, es como tomar un examen en un colegio de abogados, poniéndolo así en paralelo a nuestros países, ¿no? Entonces, después de que tú tomas ese examen de la barra, el Estado te da una licencia y ya con eso tú te conviertes en un abogado licenciado para ejercer derecho en ese país. En mi caso, yo ejerzo derecho en cualquier área de derecho en el estado de la Florida, pero en el área de inmigración específicamente, que también lo ejerzo, que es una ley federal, lo puedo ejercer en los 50 estados del país, no solamente en la Florida. Creo que es una explicación bastante larga, pero espero que me entiendan. Es buenísima. La introducción es buenísima porque en la audiencia hay muchos abogados, como lo soy yo de República Dominicana, que buscan esta posibilidad. Y muchas veces he conocido también personas del área del derecho y de otras profesiones que por no saber la información de que pueden hacerse abogados viniendo aquí por ciertos procedimientos que existen, dilatan o desechan la posibilidad de un camino legal para establecerse en los Estados Unidos como residentes permanentes. Pero qué bueno que lo lograste, Carla, que estás aquí. Sé de tus virtudes, de tus características profesionales, de cómo enseñas. Ya escucharon ustedes cómo habla. Eso significa que hay didáctica en su comunicación, en la forma de poder absorber el conocimiento. Pero bueno, ya sabiendo un poco más de ti, Carla, la audiencia necesita saber más allá de las visas familiares, más allá de las visas de empleo, más allá de lo que comúnmente en nuestros países conocemos como las vías hacia la residencia permanente en los Estados Unidos. Tú eres especialista en ciertos temas que, digamos, se encasillan dentro de lo que son las visas por el lado humanitario, llamémoslo así, o por ciertos remedios que pudieran aplicar a ciertas personas. Hablemos del primero. ¿Qué sucede con un joven menos de 21 años que ha sido abandonado por uno de sus padres o por los dos, pero está en Estados Unidos? ¿Qué caracterización pudiera haber para una persona en esa condición que pudiera ser incluso deportable con esto de lo que se está anunciando a partir de 2025 con las famosas deportaciones masivas, y pudiera beneficiarse a través de un procedimiento? Cuéntanos un poco qué remedio pudiera haber bajo esa característica en un joven como este o una joven. Excelente, Néstor. Mira, tú lo acabas de decir muy bien. Este es uno de los temas que más me encanta en inmigración porque me gusta trabajar con menores de edad. Hay una ley que favorece a los menores de edad en Estados Unidos y hay muchas cosas que se pueden hacer con estos menores. Quiero que sepan que el gobierno de Estados Unidos otorga lo que se llama una visa juvenil a ciertos menores. Las características que deben de tener precisamente de ser menor de 21 años, estar dentro de los Estados Unidos y haber sido víctima de abuso, de abandono o de negligencia por parte de uno o de los dos padres. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos jóvenes que están en Estados Unidos, ya sea que hayan entrado mediante una visa de turista o de alguna manera hayan entrado de forma legal, documentada, ¿verdad? O ya sea que hayan entrado por la frontera, cruzando la frontera, pero son jóvenes menores de 21 años que están en Estados Unidos. Estos casos son bien peculiares y independientemente de que uno sea un abogado de inmigración o no, no todas las personas conocen este capítulo particular de la ley de inmigración. Entonces, recapitulando, tiene que ser menor de 21 años y tiene que tener, ¿cuál es la característica? Haber sido víctima de cualquiera de las tres cosas: abandono, negligencia o abuso. Cuando hablamos de abandono, Néstor, particularmente nos referimos a que uno de los padres lo abandonó, probablemente desde la infancia, probablemente ni siquiera lo registraron con su nombre o desafortunadamente el menor es huérfano de padre o de madre. A eso también se le considera abandono. Es interesante. Luego tenemos lo que es la negligencia. Cuando hablamos de negligencia, por ejemplo, estamos hablando de casos en los que uno de los padres o ambos padres no cuida al menor de manera adecuada. ¿Cómo podemos corroborar esto? Bueno, si tenemos un menor que llegó a los Estados Unidos solo, ya desde ahí podríamos decir qué pasó con los padres, dónde están los padres. Muchos menores están entrando a Estados Unidos sin papá y sin mamá,
tienen un nombre legal, se le llama menores no acompañados, y desde ahí podríamos liberar una posible negligencia por parte de los padres. En algunos casos son padres que no se preocuparon por la salud del menor, por la alimentación del menor, e incluso son padres que han permitido que estos menores trabajen siendo menores de edad y que ayuden al sustento de la casa. Y luego tenemos el abuso, ¿verdad? Y el abuso puede ser abuso de cualquier tipo, abuso físico, abuso sexual o abuso emocional. No tiene que haberse sido ejercido por ambos padres. Con uno solo podríamos tener un caso de visa juvenil. Oh, wow, pero qué interesante. Entonces, bueno, es interesante porque hay personas que en lo que tú has dicho y has descrito, pues se configura una posibilidad de ir hacia esta visa, pero sin embargo, las condiciones que se dan, pues no son muy favorables. No, no todo el mundo quisiera verse en la posibilidad de que haya que correr con ese camino por lo que ha acontecido en su vida. Sin embargo, la gente debe saber que si pasó por esas condiciones, puede tener la posibilidad de ir hacia la visa. Ahora, la pregunta obligada es, un padre que está solo con su hijo, donde se configuran esas características, pudiera beneficiarse de algún modo al que su hijo o su hija menor consiga la residencia permanente. A través de ese hijo que ya es residente, pudiera haber un proceso posterior que le beneficie a nivel de estatus a esa persona, a ese padre o a esa madre. Es una excelente pregunta y desafortunadamente la respuesta es que no. Particularmente, y yo no me quiero quedar corta con esta explicación porque realmente esta visa juvenil es súper amplia y a veces nosotros podemos pensar, bueno, no, no sufrí abandono o no sufrí negligencia, mucho menos fui abusado, pero cuando tú ahondas un poquito más en el caso y hablas con este menor, te vas a dar cuenta que desafortunadamente en nuestros países, en Latinoamérica, hay mucha negligencia porque para nuestra cultura es normal. Entonces te pongo el ejemplo de muchos países. Por decirte un ejemplo, Guatemala. En Guatemala se acostumbra a que, bueno, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, acostumbramos a que los menores que viven en áreas rurales trabajen en la agricultura y desde los 7 años. No van a la escuela y entonces comienzan a trabajar en esta agricultura. Nosotros lo tomamos como algo normal, lo consideramos que está bien, que uno tiene que enseñarle a trabajar a los hijos. Pero si tú lo trasladas a esta cultura y a lo que dice la ley de Estados Unidos, te darás cuenta que eso ya es negligencia e incluso abuso. No se concibe que un menor de esa edad esté trabajando en agricultura. Se considera que es un trabajo pesado. Entonces, de ahí podríamos decir, tenemos un caso. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues para responder tu pregunta, Néstor. Precisamente, yo no puedo, la ley está estipulada para que se beneficie al menor, pero estamos hablando de que estamos beneficiando a este menor diciendo, uno de sus padres fue alguien que lo abusó, alguien que fue negligente con él y alguien que lo abandonó. Entonces, desafortunadamente, una vez que el menor obtiene esta visa juvenil, que es aprobada la visa juvenil, posteriormente cambia su estatus para que tenga una residencia permanente y posteriormente se convierte en un ciudadano americano. Cuando él ya es un ciudadano americano, la ley no permite que él haga peticiones familiares a sus padres, porque de una u otra manera, supongamos que solamente fue un padre el que fue negligente con él, era un padre el que le pegaba, pero el otro padre de una u otra manera también es negligente al permitirlo en la mayoría de los casos. En definitiva, la ley no permite que este ciudadano americano que obtuvo esa ciudadanía a través de una visa juvenil haga una petición familiar a sus padres. Bueno, ahí está, señores. Estamos conversando con la abogada Carla Moncada, quien es hondureña, pero que ya tiene mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, ejerciendo como abogada licenciada. Y estamos conversando sobre soluciones migratorias más allá del tema de la familiaridad, de los lazos familiares o del empleo. Ok, visa juvenil, menos de 21 años, abusados, condiciones especiales, que uno de los padres lo haya abandonado, que haya quedado huérfano, etcétera, pueden correr con ese camino. Y no importa, como ya tú nos has dicho, que haya entrado por la frontera o que haya entrado de manera inspeccionada por uno de los puertos de entrada
en los Estados Unidos. En cuanto a el procedimiento, ¿qué tan complejo es el procedimiento? ¿Qué cosas la gente debe tener en cuenta para poder agotar todo el proceso? ¿Y en cuánto tiempo estaría aprobándose ya la adjudicación, digamos, de la tarjeta verde a estos jóvenes o niños menores que aplican a este proceso? Definitivamente a muchas personas se desesperan con los procesos de inmigración en Estados Unidos. Particularmente yo soy muy fan, yo soy un fan de la visa juvenil, porque aunque el proceso pareciera engorroso, no lo es. Pero sí les quiero explicar que hay dos etapas. La primera etapa se hace en un juzgado de familia. Entonces, supongamos, vamos a poner el ejemplo ahora mismo, de que es un menor de edad que tiene 10 años y entró por la frontera. Y ahora este menor vive en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Entonces, él me cuenta la historia que él ha sido abandonado, ha sido víctima de negligencia y de abuso por parte de sus padres. Él está aquí en este país solo. Comenzamos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Se interpone una demanda civil en el juzgado de familia. En esa demanda nosotros le decimos al gobierno de Estados Unidos que le quite los derechos al padre de este menor. Obviamente esos derechos se le pueden dar. En el caso de que esté con un padre en Estados Unidos, se le quita al padre que actuó de manera negativa en la vida del menor, que fue el que lo abusó o el que fue negligente con él. Se le quitan esos derechos a este padre y se le trasladan al padre con el que él vive acá o con otra persona con la que el menor vive en Estados Unidos. Puede ser un familiar o un amigo. Entonces se hace un proceso en el juzgado de familia. En este juzgado de familia es un juez. Recuerden que el juzgado de familia en Estados Unidos, como en cualquiera de nuestros países, en República Dominicana también, es un juicio civil, ¿verdad? Entonces vamos ahí, se necesita un abogado que lo represente y que quite esta custodia y estos derechos a los padres y se le trasladen a la otra persona. Es muy importante que el juez de familia emita una sentencia a favor de este menor y que diga de que no es bueno que el menor regrese a su país de origen, que no es bueno que este menor regrese a República Dominicana. Ojo con esto, no importa la forma en que el menor entró a los Estados Unidos. Puede ser que haya entrado, como les dije, con una visa de turista y se haya quedado, o puede ser que haya entrado cruzando la frontera de manera indocumentada. El punto es que la primera etapa es obtener una visa del juzgado de familia, ¿ok? Luego que tener, perdón, una orden, una sentencia del juzgado de familia. El segundo paso, cuando ya tenemos esta orden del juzgado de familia, en donde dice que le ha quitado estos derechos a los padres del menor o a uno de los padres del menor, entonces podemos proceder al segundo paso. El segundo paso es solicitar esta visa juvenil a través de una forma. La ley nos dice, esta es la forma que se tiene que llenar y pedimos la visa. Entonces, aquí es donde viene la desesperación muchas veces. Obviamente, yo quiero que ustedes sepan, todos los que me están escuchando, que los procesos de inmigración se tardan. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado. Entonces, no es tan rápido como nosotros quisiéramos. Actualmente, las aprobaciones de estas visas se han agilizado, son prioridad, y les puedo decir que más o menos están tardando como 120 meses a 180 días, 120 días a 180 días, más o menos 6 meses máximo, en la aprobación de esta visa juvenil. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que la visa juvenil está aprobada, que es un éxito, si el menor, por ejemplo, tiene ya 17 años, se le puede tramitar un permiso de trabajo para que él ya comience a trabajar en Estados Unidos, pueda sacar una licencia de conducir también, pero tenemos que esperar a que haya disponibilidad, así se le llama. Esto es un proceso, se hace mucho en Estados Unidos. Este es este tipo de visas, como la mayoría de las visas humanitarias en las que el gobierno te dice voy a dar tantas visas por este año. Y por eso hay una lista de espera. Actualmente, para que lo sepan, estamos por el año 2021. Es decir, estamos en el año 2024 y en este año, bueno, estamos finalizando el año 2024, pero en este año se están aprobando las visas se están otorgando las visas que se aprobaron en el año 2021. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea del tiempo que tarda. Entonces, una vez que ya llegamos, por ejemplo, si esta petición de este menor
se hizo en el año 2021 y me dicen ahora en diciembre de 2024, ya es hora de que se le otorgue. Ya esta fecha de prioridad está al día. ¿Qué pasa? Vengo al tercer paso. El tercer paso es solicitar un ajuste para que este menor tenga una residencia permanente. Es decir, pasa de tener una visa aprobada y estar pendiente, un número de prioridad, a tener una residencia permanente. Como conocemos nosotros, se le otorga el Green Card, la famosa residencia permanente. Esa residencia le va a durar por lo menos 10 años y es renovable, pero a los 5 años de tener esta residencia permanente puede optar para su ciudadanía. Entonces, Néstor, para contestar la pregunta brevemente, es un proceso, no es tan complicado. Para mí, que soy abogada de inmigración, yo lo digo así, pero es un proceso lento. Es un proceso en el que hay que tener paciencia, hay que tener mucha fe y optimismo de que todo va a salir bien. Muchas veces, déjenme decirles, muchas veces los niños se desesperan, sobre todo cuando les aprueban esta visa, ya son mayores de edad y siguen esperando una fecha de prioridad. La ventaja es que la ley cambió, creo que fue el año pasado, en el año 2023. Antes no teníamos este permiso de trabajo para ellos, sino hasta que tuvieran su residencia. Ahora el mismo gobierno dijo, nos hemos tardado mucho con esta visa humanitaria, vamos a darle el permiso de trabajo. Entonces ellos tienen esa ventaja de tener ese permiso de trabajo mientras esperan. También se les aconseja a estos menores que se porten bien, porque por supuesto son jóvenes. Ustedes saben cómo somos los jóvenes, somos inmaduros, Claro. cometemos errores, nos metemos en problemas, tú sabes. Entonces hay que explicarles Ujú. que se tienen que portar bien, que tienen que caminar debajo de la sombra, no infringir la ley, no cometer crímenes, porque si no, aunque la visa esté aprobada, en el momento en que queremos ajustarle su estatus y crear la residencia permanente, puede ser que el menor sea inadmisible porque tiene un récord criminal, porque se metió a robar a Ya. Walmart con una pistola, por ejemplo, ¿no? Entonces son cositas que les decimos, pero es un proceso largo, pero es un proceso seguro. Si el proceso se hace bien, si hay un caso real, es muy probable que este menor obtenga esta visa y, por supuesto, obtenga sus documentos permanentes para vivir en Estados Unidos de manera documentada. Bueno, pues ahí está clarísimo, desde la A hasta la Z, el proceso de la visa juvenil. Estamos conversando con la abogada Carla Moncada, perdón, que es experta en este proceso y ella disfruta mucho, porque qué bonito. Es bonito encontrarse, ¿verdad?, con casos de jóvenes que pues tengan esa situación que tú has explicado y que puedan conseguir al estar en Estados Unidos la posibilidad de arreglar sus papeles, convertirse en residente permanente de los Estados Unidos a través de este procedimiento tan bonito. Bueno, y ahí pausamos en este proceso que es poco conocido. Yo no sé, déjenos en los comentarios si realmente usted conocía este proceso, pero ahí está, aquí está en Migra Z con Néstor Saldívar, donde nosotros lideramos la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. No se desconecten, sigan ahí en la emisora, en YouTube, todos los canales de Telecable, televisión, para que sigamos con la conversación interesantísima con la abogada Carla Montada. Volvemos tras la pausa. Ya regresamos con más de Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allí. Seguimos aquí en esta espléndida conversación sobre procesos que usted no está acostumbrado a escuchar, a propósito de que viene por ahí la implementación posible, eventual, de estas políticas más rigurosas que estarán pues, llevando o empujando una deportación, como así lo ha dicho el presidente electo, masiva. Veamos qué pasa. Y por eso en Migra Z, pues informamos sobre posibilidades que están ahí hace mucho tiempo, pero que la gente desconoce y la traemos al conocimiento de las personas para que sepan cómo pudiera configurarse esto. Ok, bueno, Carla, sucede que hay personas, que es lo muy común, se calcula que hay más de 11 millones de ciudadanos extranjeros que están aquí fuera de estatus legal, ya sea que entraron por la frontera
o que entraron con una visa de turista o estudiante y se quedaron sin ningún estatus. Estas personas pues tienen que trabajar y de repente trabajando quizá los empleadores se aprovechan de situaciones que no son muy legales o carecen de todo sentido legal. Lo hacen fuera de todo orden jurídico, vamos a decir. Y entonces las personas sufren, esos ciudadanos extranjeros sufren porque o no reciben lo que tienen que recibir como salario, o los tratan mal, o no le pagan, o lo que sea. Cuéntanos un poco sobre esto y qué posibilidad pudiera haber en ese sentido, pero hay otras características también que podemos conversar. Pero en este, ¿qué pudiera dar? ¿Hay algún remedio migratorio para estas personas que estén pasando por algo así o algo parecido? Excelente pregunta. Definitivamente que sí. Se desconoce bastante esta materia, también es una de esas materias en inmigración a las que casi nadie va, pero que son muy útiles, son herramientas muy útiles. Muchas veces la gente me pregunta, pero abogada, ¿cuántas visas existen? Porque siempre estoy mencionando muchas visas diferentes, como hablamos de la visa juvenil en otro episodio, pues ahora hablamos de otra visa. Existen muchas. Vean el abecedario y así más o menos el número de visas que existen. Hay una visa particular que puede ayudar a alguien que ha sido víctima de trata, víctima de tráfico. Y por esa razón, la visa se llama visa T, la T de tráfico. Estamos hablando de que en algunos casos somos víctimas de tráfico laboral. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos sido víctimas de este tráfico laboral, podemos solicitar este tipo de visa. Es una visa que se llama la visa T. No solamente sirve cuando tenemos tráfico laboral, pero vamos a empezar por esa parte, que significa, es igual, trata de blancas, y quiero leerles un poco lo que es la definición exacta. Es cuando alguien recluta, alberga, transporta, proporciona u obtiene a una persona para realizar labores o servicios a través del uso de la fuerza o a través del fraude o a través de la coerción. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que ellos presten un servicio de manera involuntaria. Prácticamente es como para que paguen una deuda o para que sean esclavos en la modernidad. Porque aunque ustedes no lo crean, esto existe. Y vemos casos bastante seguidos de estas situaciones que están pasando. Les voy a poner un ejemplo. Usted vive en República Dominicana. Alguien le dice, mira, ya que tú tienes una visa de turista, te ofrezco que con esa visa de turista entres a Estados Unidos y te voy a dar un trabajo y te voy a pagar bien por lo que tú vas a hacer. Entonces usted está muy feliz y a pesar de que usted está infringiendo la ley de los Estados Unidos porque usted tiene una visa de turista y sabe que está entrando con el propósito de trabajar a Estados Unidos, no pasa nada. Usted dice, bueno, lo voy a hacer y está aquí. Cuando usted entra con esa visa de turista, esta persona le dice, ok, ahora vas a vivir en esta casa, dame tu pasaporte, yo voy a tener tu pasaporte y tú vas a trabajar lavando platos en este restaurante. Y luego se da cuenta que no le pagan. Y le dicen, bueno, no te puedo pagar porque te voy a dar la comida y te voy a dar el hospedaje. Y entonces usted literalmente está trabajando de manera forzada, sin ninguna remuneración. Prácticamente usted está siendo un esclavo en la modernidad. Esto es tráfico de personas en el real. Y si usted ha sido víctima de este tipo de casos, usted puede optar a una visa T. Así se le llama la visa T de tráfico. Y ok, hablaste bien interesante, la verdad. Tú hablas desde el punto de vista de la persona que está aquí dentro de los Estados Unidos y trae a aquellos que, bueno, lo atraen, le hacen una promesa que después pues no se cumple y eso va en detrimento de la persona, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay una configuración de lo que es la trata de personas y por eso dijiste, se llama visa T, de trafficking o de tráfico en español. Bueno, entonces, ¿y si es la persona que es víctima de tráfico, pero es que, bueno, la persona más responsable, vamos a decir, de ese tráfico, estaba fuera de los Estados Unidos e hizo que esa persona entrara aquí para estos propósitos
de trabajo sin paga o de trabajos mal pagados o de situaciones en las cuales le coaccionan incluso moverse porque te quitan la identidad, o sea, el documento de identidad como un pasaporte para que tú no te vayas a mover, etcétera. En ese caso, cuando ocurre más el tema de la caracterización del tráfico siendo fuera que se produce, como unas personas que organizan esa posibilidad para que tú entres al país, ¿pudiera también habilitarse esta figura? Depende del caso. Ya este es un caso más particular que habría que estudiarlo porque se verifican todos los elementos. Para que se otorgue esta visa, este crimen, porque es un crimen, lo que es el tráfico Uh de -huh. personas. En este ámbito, el tráfico de personas en el ámbito laboral es un crimen. Entonces, ese crimen se tiene que haber dado dentro de los Estados Unidos. Dentro de los varios requisitos que se requieren para que te otorguen esta visa es que tú tienes que poner la denuncia, tú tienes que colaborar en lo que más puedas con las autoridades, precisamente porque esta es una visa, yo quiero que ustedes piensen así, esta es una visa en la que el gobierno de Estados Unidos tiene una visión y el gobierno de Estados Unidos dice, si esta persona fue víctima de un crimen en mi país, yo tengo que remunerarle de alguna manera, porque resulta que yo, el gobierno de Estados Unidos, tengo que proteger a las personas que están aquí. Tengo que protegerlas cuando son víctimas de crímenes. Entonces, si tú fuiste víctima de un crimen de trata de personas y tú me ayudas a que yo pueda encontrar a estas personas, parar este tipo de crímenes, yo te voy a beneficiar con una visa T. La visa T, al igual que otras visas parecidas, humanitarias, pueden llevarte a obtener una residencia permanente en un futuro. Obviamente se siguen todos los procesos, pero esa es la idea detrás de esta visa. Entonces sí se requiere que el crimen y que el tráfico se haya realizado dentro de Estados Unidos, que tú estés dentro de Estados Unidos en ese momento. Obviamente, muchas veces el delito comienza desde afuera. Pero sí tenemos que verificar que él sigue siendo víctima de tráfico dentro de los Estados Unidos. O sea, hay casos en los que me dicen, abogada, a mí me obligaban a trabajar en mi país y por eso me vine. Me tenían secuestrado, etcétera, etcétera, y me hacían que yo trabajara de manera forzada, y si no me amenazaban, etcétera, etcétera, me golpeaban, pero eso sucedió en México, eso es diferente. Pero el tráfico tiene que ocurrir dentro de Estados Unidos. Sí pueden haber componentes en Latinoamérica, personas, ¿cuál fue tu contacto? Tu contacto era alguien que estaba en Dominicana, ese fue la primera persona que te enlazó con esta persona que te está traficando ahora en Estados Unidos, pero tiene que haber ocurrido el delito dentro del territorio estadounidense. Muy bien, está clarísimo. Realmente el crimen tiene que verificarse, consumarse, ejecutarse dentro de territorio estadounidense para que las personas puedan aspirar a esta posibilidad de la visa T. Señores, estamos hablando con la abogada Carla Moncada, que es experta en temas migratorios, es abogada licenciada ante la barra de Florida. Y bueno, nos complace y nos honra que esté con nosotros compartiendo tanta información de valor para toda la audiencia de Migraceta. Finalmente, quiero hacerte esta pregunta. Tú eres también una gran experta en el tema de asilo. ¿Qué pasará con el asilo en Estados Unidos con la llegada nuevamente de Donald Trump a la presidencia? ¿Cuáles son digamos, lo que tú ves, lo que tú percibes que puede pasar habiendo tenido una experiencia primera desde el 2017-2021 en su primer mandato y ahora que vuelve? ¿Qué tú esperas que va a suceder con este programa, con este proceso de asilo? Bueno, la cara me va a cambiar en este momento. No quiero ser pesimista, al contrario, soy una persona bastante optimista, me encanta transmitirle a mis clientes paz, seguridad, confianza y fe, pero también me gusta ser bastante sincera. Todos los abogados de inmigración sé que van a haber cambios. ¿Por qué? Porque ya pasamos esa experiencia una primera vez y ahora pues nos lo han anunciado de manera eh, fehaciente, de manera continua, nos están diciendo lo que va a pasar. La misma administración que todavía no ha entrado al poder ha dicho lo que va a hacer, entonces obviamente esperamos cambios. Habemos muchos abogados de inmigración que también somos activistas y que estamos trabajando en pro de los inmigrantes,
no todos, pero habemos muchísimos que sí, y somos los que estamos involucrados y podemos decirles de primera mano los cambios que esperamos. Esperamos muchos cambios. Uno de ellos, obviamente, les voy a explicar un poco, porque esto tiende a ser un poco confuso. El asilo diverso. El asilo es un mundo en sí. Desafortunadamente se ha prostituido bastante, ya no es lo que era antes y mucha gente ha optado por este recurso de manera bastante ilegal porque hay personas que definitivamente no tienen un caso de asilo y aplican a él y por eso es que yo digo que se ha prostituido porque no tienen casos y los están usando. El gobierno de Estados Unidos obviamente se ha dado cuenta de esto y ¿qué es lo que esto ha traído? Esto ha traído a que el sistema esté saturado. Entonces, para explicarles un poquito, los asilos son una forma de alivio inmigratorio, es un recurso inmigratorio. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tenemos una gripe, tenemos una tos muy fuerte, tomamos medicamento. Y entonces ciertos medicamentos, ciertos jarabes nos ayudan, sentimos que podemos respirar y nos sentimos mejor. Esos son los alivios inmigratorios también. Son recursos cuando tenemos un problema de inmigración, porque desafortunadamente entramos al país y nos quedamos de manera indocumentada o entramos al país de manera indocumentada, tenemos un problema de inmigración. Todos los que estamos aquí queremos resolver ese problema, queremos respirar, sentir que podemos respirar y tener este alivio. El asilo es uno de esos varios alivios que existen. Hablamos del alivio de visa juvenil, del alivio de visa T, entre otros. Tenemos el asilo. Y el asilo se le otorga a una persona que ha dicho, tengo miedo de regresar a mi país porque tuve una persecución en mi país. He sido perseguido, mi vida está en peligro y puede que si yo regrese a mi país voy a seguir teniendo esta persecución y que yo esté en peligro. Entonces, obviamente, eso es lo que, ahí es cuando nosotros venimos y pedimos un asilo. El sistema está saturado y por eso la nueva administración ha dicho que va a hacer varios cambios. Dentro de los cambios que está haciendo es, obviamente, hacer procesos expeditos. O sea, mucha gente que ha entrado por la frontera actualmente, se le ha dicho que si tú entras ahora mismo y tú presentas un caso de asilo, tu caso va a ser prioridad. Eso significa que se va a escuchar de manera casi inmediata. Yo tengo clientes que entraron en el año 2024. Esto ya comenzó. Ahora imaginémonos cómo va a ser en el año 2025. Se han puesto los casos de manera expedita. Los estándares son bastante altos para ganar este tipo de casos. Otra cosa es, muchas veces nosotros teniendo casos de asilos pendientes en la corte, se cerraban esos procesos para no tener que pelear un caso de asilo en una corte de inmigración, sino que se trasladaban a un ente administrativo de inmigración y eso muy probablemente ya va a parar, porque esto es lo que pasó antes. Entonces, en conclusión, muchos cambios, casos que se van a hacer más expeditos. ¿Qué significa eso? Que si usted entra pronto, entra, pide un asilo, ¿verdad? Va a tener una audiencia más pronta, se va a hacer algo, un caso mucho más rápido. Y eso significa que si su caso de asilo es débil, usted va a tener usted va a perder ese caso y usted va a tener una orden de deportación pronto. Y obviamente la nueva administración ha prometido deportar a mucha gente y dentro de esas miles de personas que ha prometido deportar están específicamente las personas que ya tienen una orden de deportación. Entonces todo está entrelazado, Néstor. Tenemos casos de asilos que van a ser más expeditos. Si se ganan si se pierden esos casos, van a tener una orden de deportación y esas personas no van a tener la tranquilidad de quedarse en el país, sino que van a ser deportados. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que creemos que va a pasar es que no se van a poder cerrar los casos en la corte fácilmente. Ahora no es que se cierran fácilmente, pero existe una puerta, existen varias coyunturas para cerrar casos en la Corte de Inmigración y trasladarlos a un ente administrativo que obviamente se convierten en casos un poco más flexibles, menos estresantes para las personas que están aplicando a los asilos. Entonces, esos serían como algunas de las tantas cosas que yo te podría decir que van a pasar. Bueno, ahí están, señores. Mucha gente habla del asilo y quiere asilo y va a Estados Unidos y entra, pero eso, la perspectiva está clara. Hay unos vacíos en la ley actual de inmigración permitido, eso que ha señalado la abogada Moncada
en cuanto a la prostitución del proceso. O sea, cualquier gente aplica, aunque no aplique. La gente llena el formulario, aunque no tenga realmente un caso real, pero es por los beneficios que hay de por medio y la gente lo ha aprovechado y lamentablemente, lastimosamente, eso ha hecho que el sistema colapse, como bien lo ha señalado la abogada Moncada con nosotros. Y bueno, se esperan muchas cosas y una de las que va a estar muy ahí caliente es el tema del asilo. Muchas gracias, mi querida amiga abogada Carla Moncada, por estar con nosotros en Migraceta con Néstor Saldívar, que estamos aquí junto contigo hoy liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. A ustedes que están ahí sintonizando, viendo por la televisión, viendo por YouTube y escuchando por la emisora, sigan ahí porque venimos con más información de mucho interés para todos ustedes. No le cambien. Ya estamos de vuelta con más de Migraceta con Néstor Saldívar a través de Z101, cubriendo toda la República Dominicana, 101.1, .3, .5, en YouTube, en Telecable. Señores, hay toda una gama de canales por donde puedes seguir la programación, especialmente los sábados a las 4 de la tarde, Migraceta con Néstor Saldívar. Tenemos una invitada que ya, bueno, es una gran amiga, una colega, una abogada hecha y derecha de Colombia, que es servidora migratoria en Estados Unidos, que tiene, bueno, muchas cosas que informarnos y que estamos trabajando, bueno, de alguna manera en un proyecto bien interesante que ella es quien lo va a explicar. Bienvenida de vuelta, Ingrid. ¿Cómo estás? Néstor, qué gusto saludarte hoy con esta increíble noticia de información que tenemos para todos nuestros colegas abogados en el mundo y en especial a esa comunidad tan increíble de profesionales en República Dominicana. Bueno, pues cuéntanos de una vez de qué se trata lo que tenemos para estos abogados extranjeros que quieren hacer vida en Estados Unidos, que ya están haciendo vida y pudieran aprovecharse de la información que tienes para darnos. Néstor, esta es una increíble noticia porque los abogados extranjeros hemos crecido con un mito en relación a nuestra vida profesional más allá de las fronteras del país donde hemos recibido educación. Y es que quizá han escuchado que como abogados nuestro ejercicio se limita únicamente al país en el cual recibimos la educación formal y la licencia como abogados. Y estamos hoy aquí precisamente para contarle a toda esta amplia comunidad de excelentes profesionales graduados en Derecho que tienen el derecho de ejercer más allá de las fronteras de nuestros países. Tenemos el derecho de ejercer en los Estados Unidos como abogados licenciados y encontramos el camino idóneo para lograrlo en la barra de abogados de California principalmente y algunas otras barras que nos posibilitan un camino más certero, eficaz, rápido para todos aquellos que ya tomamos una formación profesional universitaria y que en la actualidad queremos ir al grano, ir al ejercicio. Es un compromiso amplio igual, ¿no? Es todo un reto de autoaprendizaje, pero con un camino trazado directo a obtener esa licencia en los Estados Unidos. Me encanta esa parte que tú dices que tenemos derecho de ser abogados en tierras extranjeras, en este caso en los Estados Unidos, donde hay una cantidad importante de abogados, pero que se pronostica que en los próximos 15 años una cantidad muy importante del 1.4 millones de abogados que hay en todos los estados de la Unión, pues estarán jubilándose en unos 15 años. Entonces, hay necesidad de abogados enormemente en los Estados Unidos. Y no solo por eso de la jubilación que vendrá, sino también porque, hay una gran población hispana en los Estados Unidos y al ir a donde un abogado que le hable en el idioma, conecta más, hace más química y además venimos de una experiencia y de unas culturas
que nos hace llevar el servicio más asequible. Cuéntanos entonces un poco, Ingrid, cómo es que un abogado foráneo, extranjero, pudiera beneficiarse con esto que tú dices de poder obtener el beneficio de licenciarse en los Estados Unidos sin necesidad de obtener educación adicional a través, por ejemplo, de la Barra de California. ¿Qué ofrece el proyecto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo la gente ve de manera tangible que esto puede ser de apoyo para ellos? Así es, Néstor. En Bit the Bar encontramos no solo el camino para obtener esa licencia en la barra, por ejemplo, del estado de California o del estado de Illinois, sino también encontramos todos los recursos que como abogados extranjeros vamos a necesitar para cumplir esta meta y concretar este proyecto en una realidad traducido en la inscripción en una barra. Porque como abogados extranjeros vamos a tener que superar el reto de aprender un nuevo derecho aplicable en los Estados Unidos, además de otros retos como el poder aprenderlo en un idioma que no es el nuestro y con el que inicialmente nos educamos en nuestro país. En Bit the Bar encontramos no solo el camino, encontramos esas herramientas y los adecuamos para personas que como tú o como yo ejercemos otras actividades en nuestro diario ejercicio profesional, con nuestras empresas, con nuestras familias, que quizás tenemos múltiples ocupaciones y que estudiar incluso no es nuestra actividad primaria día a día. Así que encontramos esa herramienta que a través del estudio grupal, más allá también del esfuerzo individual que cada uno hace y de los procesos de autoaprendizaje, nos vamos a estar rodeando de una comunidad de otros profesionales abogados graduados en diversas jurisdicciones a lo largo de Latinoamérica que tienen hoy en día el mismo propósito de convertirse en abogados licenciados en los Estados Unidos, pero que también enfrentan esos mismos desafíos como profesionales que trabajan o como profesionales atendiendo empresas o las mismas actividades familiares que hacen que nuestro tiempo sea reducido, pero que deba ser un tiempo de compromiso absoluto con este nuevo proyecto académico. Bueno, y una cosa, Ingrid, examinarse en cualquier barra en los Estados Unidos es algo complejo, hay que decirlo. Tiene sus complejidades, tiene sus dificultades, para ponerlo bien claro. O sea, te van a examinar del derecho en sentido lato y completo, ¿no? Todas las áreas habidas y por haber. ¿Qué haría Bit the Bar, así como se llama el proyecto, para poder estar de cerca con ese extranjero que va a ver un nuevo derecho, que se va a enfrentar a examinarse la barra, para que en los momentos de frustración, digámoslo así, cuando no se sienta bien, cuando se sienta con los ánimos en el suelo, ¿qué proveería el proyecto para subsanar o enfocar esa posibilidad cuando la gente caiga en esos momentos de dificultad? Así es, Bit the Bar es ese acompañamiento que no solo te va a mostrar los diversos caminos que tienes frente a ti para alcanzar este propósito, sino que también te va a acompañar, porque entendemos ese desafío, entendemos las dificultades y entendemos el reto que tenemos por delante. Bit the Bar va a ser esa comunidad en la cual tú te puedes apoyar para esforzarte en tu proceso de autoaprendizaje, pero también acompañarte a través de sesiones grupales y de toda una comunidad que está enfrentando esos mismos desafíos. Por eso este acompañamiento es vital. Es importante rodearte de otras personas que tengan ese mismo propósito y que podamos andar juntos para alcanzar ese método o esa meta propuesta, ese proyecto tan importante de convertirnos en abogados licenciados. Finalmente, Ingrid, hay una manera de comunicarse con el proyecto, la gente que está escuchando este programa, que quiera saber más información sobre lo que se estará haciendo y cómo se estará haciendo, para que se comuniquen. Claro que sí, vamos a estar arrancando nuestro primer curso y grupo y comunidad de abogados extranjeros con este mismo propósito de licenciarnos, y toda la información la pueden conseguir en nuestra página web bitthebar.org y a través de nuestro correo electrónico bitthebar@bitthebar.org.
Bueno, pues ahí está la información, señores. Todos ustedes que son profesionales del derecho, hay muchísimos en República Dominicana, en Colombia, en México, en muchísimos lugares del mundo, de la región latinoamericana, que pueden aprovechar esta posibilidad, esta plataforma para formarse, orientarse, tener la mentoría, el acompañamiento e ir a los Estados Unidos, porque yo estoy aquí, a los Estados Unidos para vivir, trabajar en su profesión como abogado, señores. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Ingrid Quintero de Beat the Bar, con esta información. Y con esto nos despedimos diciéndole a ustedes que siempre, siempre den lo mejor de ustedes para que venga lo mejor. Esto ha sido una entrega más de Mi Graceta con Néstor Saldívar. Nos vemos en la próxima.